Clásico de los jueves para hablar de Venus entrando en Libra. En estos días pensaba que prácticamente lo que hacemos es la entrevista a cada uno de los arquetipos entrando en un signo. A ver, Venus, ¿qué nos vienes a decir? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas de Libra? Pues queridos Rafael y Negrito Aragón, qué gusto estar acá de nuevo compartiendo. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, bueno, acá estamos con Negrito acá. Bueno, ya en breve ya estamos comenzando la primavera, ya va dejando su ropaje, su atuendo y le toca la peluquería, ¿sí? Así que bueno, justamente se va a estar alistando para la Venus en Libra para estar pituco, como decimos acá, pituco, bello, estético, ¿sí? Así que les mando un saludo a todos. Pituco como Rafael recién peluqueadito. Qué dicha verte así de bien puesto, querido Rafa. Bueno. Bueno, querido Juan Carlos, a ver, yo cuando hablo de Venus en Libra siempre hago referencia a Venus en Cáncer, pero simplemente como para mostrar las diferencias, como antónimos. Venus en Cáncer es cuando nos juntamos los dos a escuchar la misma música, ¿sí? Cuando de repente a los dos nos gusta el rock, nos juntamos a escuchar discos de rock. En Venus en Libra es, a mí me gusta el rock, a ti te gusta el jazz, intercambiamos discos, nos encontramos en las diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Cáncer es simbiosis, ¿sí? Simbiosis es, por ejemplo, la relación que tienen las abejas con la miel, ¿sí? Con el néctar, con el polen, todo eso que se genera, que a partir, ¿sí? De la vinculación se va generando algo en común que los atañe. En cambio, en Libra es complemento, la pieza al rompecabezas que no tengo y que el otro tiene y viceversa. Por eso es el encuentro con aquello que no tengo, que me hace falta, pero no es de la necesidad, ¿sí? Sino es justamente para la interacción. Para aquello que en mí no estaba develado, me lo devuelve el otro. Es puro espejo. Qué bonito esto porque es complementario, es lo que no tengo. Es como decía Lacan, el amor es lo que no se tiene, lo que me falta. ¿Mm? Es que, a ver, justamente lo que tiene Venus en Libra, yo siempre digo que no es la media naranja, porque media naranja es más del orden cáncer. Nosotros somos similares, somos de la misma región, hablamos el mismo idioma, nos entendemos perfecto. Venus en Libra es cuando me encuentro con el otro que tiene aquello que no tengo, ¿sí? Y eso no es la media naranja, no es el alma gemela, ¿sí? Justamente, fíjate cómo, bueno, nos atraviesa mucho esto del complemento, porque muchas veces estamos en momentos en que vincularmente queremos que el otro sea como nosotros, que sea imagen y semejanza nuestra, o muchas veces, yo lo digo, muchas veces íntimamente en mis adentros yo deseo conocer a alguien que sea un clon mío. ¿Me explico? Para compartir exactamente lo mismo. Entonces, cada vez que hay una temporada de Medusa Libra, yo tengo que entender de que justamente lo más alejado que puedo llegar a encontrar en complemento, sea de pareja, sea sociedad o sea amistad, no va a ser alguien que sea como yo, ¿sí? Porque ahí es donde la suma de las dos partes van a chocar. Es más, cuando las cosas son muy parecidas, muy similares, no hay convivencia, sino competencia, porque como son iguales, cada uno va a tender a buscar a ver quién es más o mejor o algo. Mientras que en lo complementario, los yin y los yang, ahí sí forman una unicidad, pero es precisamente mostrando diferencias. Yo creo que una Venus en Libra crece a medida que ve valor en la diferencia que tengo con el otro y que cómo esa diferencia puede ser un complemento con el otro, no una traba con el otro. Sí, veamos cómo hay muchos ejemplos, pasa mucho en la música, ¿no? De que hay que de repente dúos de que son conocidos por haber estado juntos. John Lennon y McCartney, si bien eran los Beatles, eran ellos dos más que nada. Por separado, digamos, como John Lennon, su carrera le sirvió como complemento porque estuvo con Yoko Ono. Si mal no recuerdo, era un menos el Libra, ¿eh? Pero siempre en complemento fue que le sirvió, ¿sí? Para los argentinos les doy el ejemplo de los hermanos Pimpinela, que son dos hermanos que cantan, que se los conoce en conjunto, por separado, cada uno es como si no tuviesen gracia, ¿me explico? Y también son los némesis, es decir, Batman y el Guasón, Real Madrid y Barcelona, un ejemplo local es River Plate y Boca Juniors, uno necesita del otro. Qué interesante, me voy un poco al fútbol. Aquí cuando se dio el descenso de River Plate,
junto a Boca Juniors, de los equipos más importantes de Argentina. Cuando descendió por primera vez en la historia River, los hinchas de Boca, desde ya que estaban contentos, porque tenían con qué hacer bromas al rival, pero en un momento lo empezaron a extrañar. Como diciendo, ¿dónde está? ¿Con quién tengo que competir? Está jugando en la segunda división. Está bien, duró solamente un año eso, pero si hubiese durado más, yo no sé hasta qué punto eso le servía al otro equipo. ¿Me explicó? Entonces, también son las némesis. Veamos cómo Batman y el Guasón, como Batman y Robin, ¿sí? Que no es una némesis, eso actúan en complemento, pero se da en todos los ámbitos. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, Watson Y Sherlock Holmes. y Sherlock Holmes. Hay creo que solamente 3 cuentos de los 56 cuentos cortos y de las 4 novelas del canon colmesiano que Sherlock Holmes los relata en primera persona. El escritor, se entiende, porque es ficción, sin Watson. Y es completamente distinto cómo lo escribe. No le falta poesía, no tiene la parte de la narrativa, no tiene la parte más como neptuniana del relato, es más frío, es más metódico, es distinto. Pero está hecho a propósito, sí. Eh, Claro, claro. Voy a poner la carta, querido Rafa, para analizar un poco de qué va esto, ¿no? Esto que mencionabas al principio es sin duda como las generalidades de una Venus en Libra, de el valor, el recurso que muestra. Donde va pasando Venus, lo que va tocando Venus, muestra su valor. ¿Qué hay de diferente con respecto a los demás y que es tan valioso? Eso va mostrando Venus. Como lo que nos hace diferente nos hace atractivos o repulsivos también. Nos puede hacer repulsivos lo que nos hace diferente, ¿sí? Y eso es Venus. Toca un planeta y lo define en algo que dice, esto soy yo único. ¿No? Y como esto soy único, puedo irradiar cierto magnetismo o cierta repulsión también. ¿Sí? Entonces, Venus, en la medida en que va caminando por los signos del zodiaco, nos va conectando con procesos de individualidad, de un yo soy, de un reconocimiento de personalidad, de carácter, de valores, de incluso de moral, porque de acuerdo a mis gustos también voy definiendo temas morales en mi vida, por mis gustos, ¿sí? Entonces, este tema que es tan egoico, Venus, que entre a Libra después de recuperar la zona oscura del eclipse en el grado 29 y entre en el grado 0 de Libra, hace la cometa cósmica, oposición Saturno-Neptuno, trígono Neptuno, trígono Plutón, trígono Urano, que, digamos, completa la figura cósmica, la expresión de la individualidad, la expresión de lo que nos hace diferentes. Por lo tanto, es una Venus tocadísima, Rafa, porque es como si la toca el misterio de Neptuno, la toca la realidad de Saturno, la locura de Urano y la intensidad de Plutón. Y todo eso, digamos que Venus es un pararrayos, ¿sí? Entonces es fuertísimo, ¿no? Fíjate dónde el pararrayos ese, quién recibe todo eso y encarna en pararrayos, la balanza. La balanza está buscando que no haya contrapeso de un lado o del otro con tanta energía que viene de todos estos planetas que está citando, ¿sí? Y a diferencia de una Venus en Tauro, digo Tauro porque es el otro regente de Venus, Venus en Tauro es más del orden del disfrute del cuerpo, el disfrute sensorial, mientras que Venus en Libra es más del carácter vincular, ¿sí? Es como que son dos Venus que apuntan a lugares distintos. Desde ya que el principio de Venus, como siempre lo digo, es el equilibrio. ¿Y qué es lo que es Venus en Libra? Cómo me equilibro en complemento o en vínculo con otro o con otros. Por eso este pararrayo, como me gustó mucho la frase, la metáfora, lo que viene a hacer es justamente, por un lado, a encontrar el equilibrio entre cuánto límite pongo hacia el otro, lo digo por la oposición con Saturno, hasta dónde dejo entrar al otro en mi vida, hasta dónde no, hasta dónde tengo que poner los puntos sobre los íes o hacer una suerte de acuerdo,
¿sí? Para con algo, o cuando de repente está tácito o está implícito, lo que fuese. También con Saturno en esta oposición yo creo que es la gran invitación para eh, poder encontrar en las figuras de autoridad la autoridad y el padre propio interno. La autoridad que yo proyecte en el otro. Todos tenemos alguna persona que no hace falta que sea un jefe, que le tenemos entre comillas más respeto, como que, ay, capaz de decirle algo a esa persona es más difícil, capaz tratamos de abrir la comunicación por otro lado. Bueno, todos tenemos a ese Saturno puesto en algún lado. Entonces, poder encontrar también que esa parte está hablando de nosotros. Yo me acuerdo mucho de que hablábamos en un programa, no me acuerdo en cuál, de que con esto del espejo de Libra, siempre tratamos de apuntar al espejo de que lo que nos irrita en el otro es lo que nos irrita de nosotros mismos, pero también lo que admiramos en el otro es lo que admiramos en nosotros mismos. Para mí, un adolescente que tiene su habitación llena de pósters de futbolistas, de superhéroes, de músicos, de rockstars, es porque también están habitando dentro de él, solo que están proyectados afuera. Por eso yo creo que es una gran posibilidad de poder hacer realidad por medio de Saturno todo aquello que admiramos en el otro, pero no estábamos dispuestos a poder aceptar de que estaba dentro nuestro. Guau, buenísimo. Eh, Observemos todo este análisis que Rafa acaba de hacer de un solo aspecto de Venus-Saturno. Y miren la cantidad de trabajo que trae, ¿sí? Ahora imaginémonos lo que sigue, ¿no? Con Neptuno, con Plutón y con Urano, ¿sí? Rafa, hay un tema acá con este pararrayos, ¿sí? Un pararrayos ahí que recoge toda esta información. Como tú bien lo mencionabas, ¿qué es Venus? Venus en Libra es lo vincular. Entonces es como si las relaciones estuvieran recibiendo un pararrayos de todos los temas que están en movimiento de la vida en este instante, que se pueden proyectar y generar a nivel de lo vincular. Es decir, lo que sucede, Venus en Libra lo que viene a decir es lo que está pasando en la relación, no es el síntoma ni el resultado, es simplemente un reflejo de algo que está sucediendo en tu interior en profundidad. Venus-Plutón, ¿sí? Y que se proyecta en lo vincular con ese problema o con esa situación o con esa necesidad, pero lo que hay en el fondo no es tratar de resolver lo que sucede en la relación, sino lo que hay detrás. Ahí va. El pararrayo Venus sale a la calle y se encuentra con figuras saturninas. Le proyecta esa autoridad, ese sostén propio, esa capacidad de poder materializar y dice, uy, ¿cómo puede ser que esta persona que me encontré tiene eso? Porque en realidad yo lo tengo adentro, el pararrayo lo tengo yo y lo tengo adentro. Por eso voy a atraer a ese tipo de personas. Eso para con Saturno. ¿Qué pasa con Neptuno? Neptuno para ese momento aún sigue estando en Aries. Entonces, ¿qué voy a encontrar cuando el pararrayo sale a la calle? Voy a encontrar figuras que son superhéroes, que son esas personas que pueden ir al rescate de las otras, esas personas que son emprendedoras, esas personas que tienen la fuerza y el coraje para atravesar situaciones difíciles, para poder sobrevivir. Entonces voy a decir, uy, esta persona que me encontré o este vínculo que tengo, cómo tiene esa capacidad de poder iniciar que yo no estoy teniendo, pero un poco más idealizada, porque es Neptuno. Entonces, justamente ahí de eso es lo que tengo que aprender, que adentro mío también habita un Superman o una Superwoman, Wonder Woman, que puede llegar a anhelar y a conquistar los deseos propios. Es como que la Venus dice, uy, ¿cómo esta persona sigue sus deseos y cómo está enfocada en sus cosas? Bueno, porque hay una parte que está mereciendo que se incline la balanza para ponerse también como prioridad. Qué bonito esto, Rafa, porque además estas idealizaciones nos están invocando posibilidades, sueños, de lo que podríamos llegar a ser si lo cultivamos y lo valoramos. O sea, si ya lo estamos valorando afuera y lo admiramos, es una invitación a ponernos en movimiento para llegar a ese objetivo. Sobre todo Ujú. porque en este caso, si fuera un Neptuno solo, sería simple y llanamente adorar a la estrella. Ay, sí, tan bonitas que son y bueno, y le compro la boleta del concierto y la adoro y sí. Pero como está con Saturno de por medio, de alguna manera está pidiendo, es que tú también puedes ser así y de alguna manera está diciendo, eso atráelo a tu vida y empiézalo a concretar.
Ahí voy, porque más allá del vínculo, del complemento real con un otro, es el complemento con aquello que estaba dentro nuestro que no estaba saliendo a flote. Es como comprar el boleto para verse a uno mismo, dentro de la faceta desconocida, dentro de la faceta de Neptuno en Aries que uno desconocía de uno pero la proyectaba en el otro, dentro de la autoridad de Saturno que uno desconocía de uno pero la proyectaba en el otro. Entonces es la invitación a ser espectador y protagonistas al mismo tiempo de la propia obra. Eso, un Neptuno en Aries, de por sí está diciendo, es una admiración a la posibilidad del yo soy. ¿Mm? Y Venus aquí al otro lado está diciendo, eh, al verlo, tú también puedes. ¿Mm? Por eso yo siempre digo que la frase para Venus en Libra es dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Esa es la frase para Venus en Libra. Los Sí, vínculos definen en temporada de Venus en Libra. Definen. Es la posición que más define sí. a uno mismo. Te voy a sumarle a esta frase otras varias con Venus, ¿sí? Dime cuáles ¿Sí? son tus gustos y te diré también quién eres. Tus gustos te definen. ¿Mm? De 10. Tal cual, Eh, tal cual. es como, y en este caso Mm. con Saturno, lo que está pidiendo es que tampoco seamos aguas tibias, ¿sabes, Rafa? Porque nos podemos quedar muchas veces con una Venus en Libra, siendo totalmente diplomática, tratando de darle la razón al otro y no comprometiéndose con una respuesta o con una dirección para evitar un conflicto. Y en este caso, esto es imposible con Saturno. Le está diciendo, no es momento de ser aguas tibias. ¿Qué te gusta? Dímelo, dímelo qué te gusta. Y eso te va a ayudar a definir con quién andas, a quién le diriges tu energía, a quién le das tus afectos. Y también te va a ayudar a definir cuando tú expresas realmente tu voluntad y tu deseo, también va a despejar la ruta de aquellas personas que te seguirán acompañando o que definitivamente dicen yo no puedo con eso que estás haciendo y se marchan. ¿No? Sí, porque esos dos planetas a Venus también le dicen cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Eso sirve por si uno tiene deseos que no son benévolos, sino que son más del orden del mal o de la malicia, que se pueden hacer realidad, pero también apunta a que hay veces de que quizá Venus en Libra no se da el permiso de hacer algo por cuenta propia, porque dice, pero si lo hago solo no voy a poder realizarlo, necesito sí o sí del sostén de alguien. Cuando no es por ahí necesariamente de que haya que hacerlo con alguien, sino con ese otro yo de que está oculto pero está encarnado en Neptuno y Saturno enfrente. Una oposición es siempre 180 grados y es un aspecto libriano. Por eso hacemos tanto énfasis acá en la oposición. 100% libriano, 100% de lo relacional. Ser 100% libriano es que cuento con el otro, cuento con tu espejo. ¿Qué hace Venus en Libra? Cuento con las miradas del otro, con su juzgamiento también, con su forma de ver lo que estoy haciendo, con ese feedback, con esa realimentación. O sea, una Venus en Libra, a diferencia de una Venus en Aries que dice simplemente actúo, genero, una Venus en Libra necesito ver qué respuesta tiene mi actuación, cómo resuena esto en los otros, en mis seres queridos, o cómo es disonante. En todo caso, esto con Saturno está diciendo, no te quedes callado, muéstralo, defínelo. Porque si te quedas callado y no muestras lo que realmente eres, eso sí es peor, porque terminas viviendo la vida que no es tuya, las parejas que no son tuyas, los amigos que no son tuyos, solamente por sostener unos vínculos falsos. ¿Quién nos permite poder tener una eureka o un insight acerca de esto que estamos hablando? El trígono de Urano para con Venus. Es lo que permite decir, uy, el Neptuno que estaba viendo en el otro, la parte ariana, la tengo yo también. El Saturno que lo estaba viendo en el otro, lo tengo yo también. El insight, esa eureka, esa capacidad de poder asimilar esa sorpresa, es el trígono, el facilitador con Urano.
y la capacidad de poder generar la metamorfosis para poder aceptar de que puedo ir por más y que me puedo empoderar, es el otro trígono para con Plutón. Que dicho sea de paso, que curioso porque para el día 14 ya vas a estar directo. La bella sinfonía del Recordemos cielo. algo, disculpa, que estos aspectos que estamos hablando, Venus entra en Libra el día 13 de octubre, pero aproximadamente por orbe están durando una semana, aproximadamente, E hasta el incluso 20. más. ¿Sabes, Rafa? Yo me atrevería a decir de la duración de estos aspectos. Sí, claro, por orbe, una semana, muy bien. Pero, ¿sabes? Yo la vería todo el camino de Venus Sí. matizada con esta información, porque son planetas transpersonales y están actuando sobre los signos de aire. Sí, 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 sí. Bueno, y qué decir del trígono de Venus-Urano también con la faceta de la creatividad. ¿Sí? Recordemos de que Venus en Libra justamente es cuando uno se inspira creativamente con aquello que considera bello, estético, armonioso, cuando de repente tengo un cuadro me ilumino por medio de Urano de cómo hacer que los colores combinen, de los tonos, del contraste, de la sombra, de la luz. Me refiero a un cuadro, ¿no? Apliquémoslo para la escritura, para la fotografía, para el teatro, para lo que fuese. Tiene que ver mucho con generar nuevas ideas y nuevos insights que en algún momento habían estado ahí amagando a salir y ahora salen, porque es un Urano retro, ¿sí? Que justamente busca esa semilla que en un momento no llegó a salir, pero quedó ahí como a punto de nacer. En Y a proceso. nivel vincular, gran momento para dar vuelta a las relaciones. A ver, relaciones que merecían tener un término, bueno, Urano genera una apertura a eso, y las que merecían renovarse a sí misma, cambiar, mutar el contrato que uno acuerda con el otro un contrato si es una sociedad por medio de un escrito, pero muchas veces en un contrato de amistad o de pareja hay ciertas normas que son no necesariamente están puntuadas, ¿sí? Con cláusulas, pero que están implícitas de alguna manera. Entonces, creo yo que si alguien va a querer anexar algún término nuevo a un contrato, aunque sea de forma implícita, lo tiene que avisar, porque si no va a ser una sorpresa. Es como que yo en nuestro vínculo te aparezca con una sorpresa que no está dentro del contexto de nuestro vínculo. Es un uranazo. Te tengo que avisar, porque si no, no sé cómo lo vas a tomar. Clave eso que estás diciendo. Mira, Rafa, es que yo creo que Es como que un día, no sé, agarre y te diga, no, hoy es jueves, no, hoy no estoy, yo quiero estar los miércoles. Y nunca lo hablamos. Y quedamos, y es como que yo creo que no, Juan Carlos va a entender si yo quiero estar los miércoles. No avisé nada, no me presenté el jueves, no aparecí. No, para mí me veo el miércoles, no sé, en mi cabeza me hice esa idea. Y no, te salgo con cualquier cosa que no tiene nada que ver. me ¿Entendés? encanta el espejo, sí. Claro, ahí está, sí. Esto necesita precisamente sacar las cualidades de Venus en Libra, que son las cualidades de negociación, de llegar a nuevos acuerdos, si es el caso. Porque con Urano, haciéndole aspecto a Venus, es como si estuviera sintiendo que tal vez los acuerdos que teníamos implícitos se quedaron cortos y necesitamos abrir el horizonte, porque de alguna manera se está sintiendo ahogada esa Venus. Una Venus-Urano empieza a decir, yo necesito más oxígeno, por un lado. Y por otro lado, con Venus, Saturno, Neptuno, es como si se pusiera en evidencia un proceso de desilusión, ¿sabes? Un proceso de que la vida cambió, se modificó, entró en otra fase y doy cuenta de ello. Hay algo que se revela al respecto y como se revela necesito hacer ese otro sí que estás mencionando, como vamos a reafirmar este acuerdo. Y es como que yo creo que para aquellas desilusiones que pudiesen aparecer a nivel vincular en esta temporada de Venus en Libra, yo creo que es como decir no hay mal que por bien no venga, porque se tuvo que haber derrumbado esa cristalización como para poder dar lugar a, bueno, a lo creativo, porque invita a una maduración esa desilusión, no es una desilusión
porque sí, gratuita o porque, bueno, sucedió y bueno, ya está más nada, no, abre cosas nuevas, ¿sí? Abre cosas nuevas, abre cosas nuevas. Y sabes que esta desilusión tiene que ver mucho con Saturno, tiene que ver con el tiempo, con la capacidad que tenemos como humanos de empezar a vivir una vida real y no ficticia, ¿sí? Con la capacidad que tenemos de pronto de ver que las condiciones del juego cambiaron por el tiempo, porque el tiempo se lleva muchas cosas. El tiempo se lleva nuestra juventud, nuestra salud, se lleva a nuestros hijos, se llevan muchas cosas. Y de algún momento dado tenemos que ver que con lo que se llevó podemos hacer reconstrucción. Eso hace Venus. Reconstruye con las nuevas condiciones, con los nuevos parámetros. Por eso no es gratis el nacimiento de Venus, de Mm. el corte de los genitales de Urano que hace Saturno, ¿sí? Y puede ser, lo que dice la mitología es que entra la edad de oro de los griegos. ¿Qué significa esto? Que puede ser que no sea tan espléndido como el cielo uraniano, como los millones de posibilidades, pero puede ser grandioso y puedo encontrar gusto, placer y valor en el nacimiento de Venus desde la Tierra. Entonces, eso es un poco lo que a mí me parece que marca esa oposición Saturno-Neptuno, que es como darme cuenta que hay cosas que ya el tiempo se llevó, pero que no por eso deja de ser valioso, no por eso deja de ser bueno y apetitoso y gustoso, sino en la medida que soy capaz de dar el paso de madurez o de adultez en un proceso en donde ya no somos los mismos niños o los mismos adolescentes jugando, sino entramos en unas capacidades adultas de hacer las cosas realidad, ahí es donde Venus hace la reconstrucción. Entonces, esto, las relaciones es supremamente interesante porque es cambio de movimiento, cambio de ciclo. Si antes habíamos sido pareja, volvemos a ser ahora con el tiempo familia. Y si habíamos sido familia, entra a una nueva fase en donde ahora somos nuevamente pareja porque los hijos ya se fueron o cosas así, ¿sí? Es decir, me muestra el paso del tiempo y cómo el tiempo modula o modera las relaciones y la capacidad que tenemos de volver a encontrar un valor en ello, en ese paso del tiempo. Sí, y el camino está bastante facilitado porque el trígono de Plutón lo que genera es que el duelo de aquella forma de tipo de vínculo que se perdió y que pasó a transformarse a otro, se acepte como parte del proceso natural. Es difícil que con este trígono de Plutón yo esté diciendo, ah, pero la relación cambió, pero quería que sea como antes y tenía que estar como antes o tenía que permanecer de la misma, con el mismo contrato que antes. ¿Me explicó? Es como un curso natural que haya mutado. Y eso es lo que nos enseña ese Plutón, que justamente se empodera el vínculo y que nos empoderamos nuestro valor, nuestro amor propio, nuestro equilibrio, nuestra autovalía a través de la aceptación de ese duelo. ¿Sí? Poderosísimo aspecto. Yo creo que esta reconstrucción del punto oscuro, restitución de energía del punto oscuro que se da el 12, 13 de octubre y con la entrada de Venus en Libra, esos primeros días, esas primeras semanas, lo que es esa quincena final de octubre, ¿no? Desde el 13 de octubre hasta el 31 de octubre va a estar como esto en ebullición, como las relaciones también en un cuestionamiento, en una revaloración, en una necesidad de firmar nuevos acuerdos. Y todo esto, pues, si tenemos además planetas ubicados allí en ese grado cero de Aries o de Libra, pues vas a tener un mayor énfasis, ¿no? Son personas que van a estar más llamadas Sí. a hacer algo con esto. Sí, 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 poderoso comienzo de segunda, sí, segunda quincena aproximadamente de octubre, porque ya yéndonos un poco más a noviembre, para el día 2, Ahí estamos, 2 de noviembre. Venus va a estar 2 de noviembre, sí, sí. Venus va a estar formando una oposición con Quirón. Es decir, que puedo ver en el otro una herida que podía yo estar llevando, donde puedo encontrar la llave de resiliencia, pero que no la estaba pudiendo ver o no la quería ver. Y también
la frase esta, creo que es de Alejandro, ¿no? De Alejandro Lodi, de que el dolor no es de propiedad privada. Parecida, no me la acuerdo exacto, pero tiene mucho que ver con Venus oposición Quirón, porque puedo ver de que el otro también pudo haber atravesado situaciones muy similares a las mías, aunque la anécdota no sea la misma, pero el tópico sí, y ahí poder hacer esa causa común. Y también es una gran oportunidad de poder no ocultarse detrás de fachadas, sea de victimismo o de fachadas de vergüenza por algo acontecido. ¿Sí? Es más bien como para poder compartirlo y saber de que puede ser bien recibido aquello de que se experimentó. Y ahí es donde aparece la parte mágica de Quirón, ¿no? Es de los últimos aspectos que forma Venus con Quirón en Aries, ¿sabes? Porque el próximo año Claro. Venus va a cambiar a Tauro Ujú. y seguramente, pues claro, las oposiciones las hace cada año, pero ya va a ser desde otro signo. Entonces es un momento muy interesante, Rafa, para poder airear la herida quironiana con respecto a Aries, a Marte, para no sentirme avergonzado por eso, por no tener o la valentía o la fuerza o el poder o las capacidades, sino todo lo contrario, ver que esa falencia que tengo me hace incluso más humano y al hacerme más humano me puede hacer más, más sociable. Fíjate lo feo que es cuando una persona es tan poderosa y tan todo y que lo tiene todo tanto bajo control. O sea, un Aries así en pleno, que yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo soy valiente, ¿sí? Como que uno dice, pues hágale. O sea, como que Sí, siga. claro, como Sí, diciendo, seguí con tu historia, ¿para qué me lo contás? Porque sí, justamente necesita más llamado de atención o revalidarlo si me lo cuenta o lo exhibe tanto. exacto, sí. A diferencia de si decimos, tengo miedo, necesito ayuda. Dame un consejo, cuéntame esto, em, necesito que, no puedo con esto solo, ¿sí? Es decir, un quirón en Aries es algo así como una herida en esa capacidad yang de hacer las cosas. Entonces, con Venus en el fondo, opuesto, es como la oportunidad de generar unos vínculos a raíz de mi vulnerabilidad o de lo que me hace falta al respecto de lo marciano. Sí, también es una forma de conectar con batallas del pasado que no fueron ganadas y uno sigue insistiendo. A ver, supongamos que inicia un vínculo con una persona que hace deportes y no salió en el primer puesto, no ganó el campeonato, salió quinto, ¿no? Compitió, todo perfecto. Quirón en Aries, una herida de no haber salido primero. Me va a venir a enseñar esa persona en qué parte mía yo quise salir primero en algo, aunque no sea deportista, pero sigo insistiendo con algo que no fue o que sigo con esa cristalizado en aquella victoria que no pudo ser, ¿sí? O aquello que perdí. Y posiblemente la persona me dé una moraleja, una enseñanza de vida de cómo fue su camino y cómo salió capaz quinto entre 100. Estoy diciendo cualquier ejemplo. ¿Me explicó? Entonces, me voy a encontrar con esos ejemplos, el pararrayos se va a encontrar con ese ejemplo, de personas que posiblemente no hayan ganado todo, porque a Quirón le va a servir una persona que no haya salido del primer puesto para poder entenderlo. Si este pararrayos sale a la calle y se encuentra con todos medallistas de oro olímpicos, no le va a servir de nada para su reparación, porque se va a comparar, va a decir, ah, pero todos tienen la medalla de oro y yo no. Justamente la causa común lo hacen para los que no tienen la medalla de oro, Buenísimo, ahí estás tocando precisamente algo que tiene que ver con esa cuadratura, ¿no? con Júpiter. De- con cáncer. Eh, a ver, acá tenemos que Júpiter en Cáncer está haciendo hincapié, como decía al principio, en que nos juntemos a escuchar la misma música. Pero Venus en Libra me está diciendo que intercambiemos discos. ¿A quién le hago caso? ¿Sí? Acá es justamente lo que nos va a unir con el otro, es el hecho de que no podemos hacer las cosas solo. Por ahí parte la premisa. Tanto Cáncer como Libra va a estar acompañado también, ¿se entiende? Libra en complemento, Cáncer de la simbiosis. Pero justamente acá el que tiene que un poco caer en noción en cuenta es este Quirón en Aries, de que solo no se va a poder seguir insistiendo con salvar todo. ¿Sí? Yo creo que esta cuadratura lo que hace de Júpiter es ponerlo en evidencia. También no dejo de destacar de que una cuadratura de Júpiter a Venus es como una entrecrucijada de qué hago con el vínculo o hacia dónde voy con un vínculo, qué dirección toma el vínculo, qué proyectos en común hago de a dos, qué propósitos o qué nuevas rutas embarco.
Entonces, son momentos en los cuales tiene que haber una negociación. Sí, ese cuestionamiento que le hace Júpiter desde Cáncer es a las relaciones, ¿no? Eh, de pronto algo así como le dice Júpiter a Venus, pero ¿y nos la vamos a pasar jugando siempre? ¿O podemos realmente construir algo juntos? Sí. Ay, qué bueno lo que decís, exacto, porque cáncer lo que busca es la seguridad emocional. Decir, bueno, a ver, vamos a seguir, no sé, mensajeándonos para vernos cuando uno tiene ganas o vamos a tratar de construir una base en que haya una repetición y unos usos y costumbres que genera un nido, lo digo metafóricamente, ¿eh? No, no hace falta convivir con esto. Pero a eso voy. Entonces, también son momentos en que los vínculos demuestran hasta qué punto se puede comprometer o no, pero no compromiso desde el debo, sino si quiero seguir con el sistema de repetición que es necesario para que cáncer dé lugar a una forma, porque cáncer repite para dar forma a algo. Por eso las costumbres son la repetición de la idiosincrasia o de las expresiones de los pueblos, justamente porque se tienen que repetir en el tiempo, por algo aislado, ¿no? Por eso en Cáncer es donde se manifiesta el alma, a través de eso que estás mencionando, de la repetición, del hacer, ¿no? Sí, 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 por eso es un gran momento, bueno, desde el 2 de noviembre, recordemos que Venus termina el recorrido de Libra el 13, entonces tenemos esos 11 días que hacia dónde seguimos repitiendo el vínculo y qué repetimos de un vínculo también. Quizá repetimos la discusión y me encuentro con que estoy en un vínculo en el cual realmente me gusta discutir. Y estoy porque cada vez que hay una discusión voy a encontrar una excusa para seguir con la discusión y para seguir con el contraataque. Y quizás ese es el sistema de repetición. O sea, me hace bien o me hace mal, ahí es donde puedo elegir qué hacer. Pero primero verlo. O quizá me estoy dando cuenta que estoy en un vínculo en el cual tengo repetición de usos y costumbres que son muy bonitas, muy contenedoras y que me generan mucho disfrute y capacidad de sentirme protegido. Buenísimo, vamos por ese lado. O no, o a veces hay gente que no está buscando eso, está buscando el pleito. Hay mucha gente que le gusta la pelea, ¿eh? Porque por gusto. Hay un montón. Entrada de Venus en Libra, 13 de octubre. Salida, 6 de noviembre. Eh, Aspectos más importantes, en resumen, en la entrada, pues toda la activación de la cometa, con todas las traseras transpersonales. Y hacia el 2 de noviembre, es decir, ya cuando cambiamos de mes y entramos en noviembre, pues Venus va a tener un contacto con Quirón y con Júpiter. En resumen, es una Venus que tiene un pararrayos de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, que se va a ver reflejado en lo vincular, en lo relacional. Aparecen personas de carne y hueso que encarnan todo aquello que estaba gestándose dentro nuestro. Y Rafa, recordarle a nuestros oyentes que vienes a Bogotá, 22 y 23 de Estamos noviembre. ya, pasaje, alojamiento, todo en Bogotá, feliz, contento, entusiasmadísimo. Recordemos, tenemos evento Simposio Prospectivas 2026 junto a quienes les habla, nosotros dos, Martín Ochoa y Javier Aragón, día 22, sábado y domingo 23 de noviembre. Nos pones, por favor, Juan Carlos, en la pantalla Aquí vamos. la página. Vamos a hacer un simposio, los cuatro. Rafael y Javier Aragón, que vienen desde fuera de Colombia, Juan Carlos y Martín, jugamos de local, el equipo Ahí vamos de local. visitante ahí a pelotear. Y vamos a hablar de muchos eventos del 2026, como son el cambio de los ejes nodales a Leo Acuario, vamos a hablar de el año chino del caballo de fuego, vamos a hablar de el cambio de Quirón a Tauro, de la conjunción de Saturno-Neptuno y principalmente Rafael nos va a hablar de Júpiter en Leo. Vamos a estar desarrollando toda la entrada y todo el andar de Júpiter en Leo. Recordemos que es un evento presencial y virtual. Presencial en
Colina Campestre, Bogotá. Sí, ese Dije es el bien. barrio, en un salón en El Colina barrio, Colina Campestre, Campestre. en Eso, Bogotá. eso. Eso, Y online, que vamos a tener también contacto directo con los asistentes virtuales, bueno, de cualquier lugar, por de, Zoom. Sí. por Zoom, desde cualquier lado, así que más que feliz, más que contento, y vamos a estar ahí, bueno, junto con Javier, con Martín, que la verdad que es toda gente adorable, así que vamos a pasarlo muy bien, muy rico, como dicen allá. Eso. Porque fíjate que, claro, pues vamos a hacer unas exposiciones magistrales, ¿sí? Pero esto va a ser siempre en conversación y siempre vamos a estar allí, como cuando hacemos un programa en vivo, Rafa, que cada uno gatilla al otro una información y que termina siendo muy complementaria. Entonces, tanto las ponencias directas de cada uno de nosotros van a estar siempre acompañadas de los otros tres y como de las preguntas y la atención del público, como en la tarde vamos a hacer una mesa redonda para discutir y aclarar mucho más estos temas y hacer actividades, no solamente que sea un tema académico mental, sino pasarlo al cuerpo. Así es, vamos a darle también la impronta vivencial. Pues Rafa, a nosotros nos ha unido Venus desde el principio, hemos hecho las Venus en cada uno de los signos cuando estaba Urano con Saturno en cuadratura. Esto fue uno de los temas que marcó nuestros encuentros de los jueves. Y como siempre, me fascina hablar de Venus contigo. Tú eres un Venus exaltado en Tauro, yo soy un Venus exaltado en Libra. Ambos tenemos Venus, tú Eh, en un signo de Y tierra. cuando comenzamos nuestra amistad, nuestros programas y todo, Urano estaba en Tauro encima de mi Venus en el medio cielo. O sea, Exacto. O sea, nos une nuestra querida Afrodita. Venus en Sí, Tauro, Venus en Libra. Ujú. Así y es. creo que siempre es un gusto traer a Afrodita, o más bien que Afrodita nos invite a hablar de ella y poderla mostrar en sus distintas facetas. Pues muchas gracias, querido Rafa, Así que bueno, a intercambiar discos. ¿Sí? a intercambiar discos, exacto. Esa metáfora es divina, es preciosa, porque y sobre todo fíjate que es una metáfora que tiene que ver mucho con personas también pues de mi edad, tú eres más joven que yo, en donde existían los Claro. acetatos, los discos, y que tener la música era todo un logro, porque primero Para los acetatos, ¿cuáles eran? ¿Los vinilos? los ¿O cuáles? vinilos, Ah, antes no, se no. llamaban también El acetatos. CD sí, lo agarré. Yo soy del 83, el CD intercambiaba discos en la escuela, en el colegio, universidad, todo eso. Ya después, en un momento, cuando empezaron las primeras descargas de MP3, era conseguí tal archivo en MP3, te Eso. descargo, te comparto la canción, le intercambiamos y ahora y por hoy ya no hay más intercambio de discos. A los coleccionistas o gente que le gusta el disco físico. Que venimos de una generación en donde el escuchar música requería de tener unos recursos, además, Rafa, porque uno Eh, no se podía comprar cualquier disco y no es como ahora que tú No, como simplemente, mucho ibas a alguna casa de música que te dan los audífonos, los cascos para escuchar unas canciones, pero tampoco podías estar todo el día, era como para escuchar un rato, ¿sí? eso. Y por eso este tema, cuando hablas precisamente de compartir los discos, lo que hacíamos las personas que nos gusta la música era que nos reuníamos para Claro. llevar los discos que teníamos cada uno y empezar a escuchar nuevos talentos, unas nuevas voces. Son cosas que la tecnología separó, Mm, son cosas que la tecnología separó, realmente. Porque ahora cada uno de su casa descarga lo que quiere y se queda y ya se perdió el punto de encuentro en el parque, a intercambiar, exacto. pero bueno. Pero es algo que estamos haciendo gracias a los live de YouTube y a la astrología, Bueno, porque es una bendición poder contar con, por ejemplo, tus estudios, lo que hiciste en Casa 11, tu vivencia en Argentina, en donde en Argentina la astrología pues se vive, está ahí, ¿sí? No es como acá en Colombia que se cree que esto es solamente para predecir el futuro, que nada tiene que ver con lo psicológico. Todo lo contrario, hay varias escuelas y entonces escuchar tu punto de vista, escuchar tus estudios, el análisis que haces desde Argentina y contarte lo que yo veo también acá desde Colombia, es empezar sí, es precisamente. que
¿Mm? Yo lo que digo es que para mi desenvolvimiento como astrólogo, y creo que le pasa a los astrólogos acá en general, me ayudó mucho la geografía del lugar donde estoy, porque quizá en otro lugar no hubiese sido aceptado acá. No hay ningún tabú, no hay ningún problema, entonces la verdad es que me dio mucha libertad solo acá. La verdad es que sí. Entonces, Rafa, querido, Venus en Libra nos permite precisamente, y por eso creo que nuestros encuentros de los jueves son tan nutricios y que se valoran tanto, porque como eres una Venus en Tauro y yo una Venus en Libra, Ahí va. podemos hacer ese intercambio sin ser como se dice acá, que entre bomberos no se pisan las mangueras. Sí. Ah, conozco el dicho, sí. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, exacto. Bueno, fíjate, porque en la naturaleza no está la competencia, está en el complemento. Yo no vengo acá a los jueves a decir una frase mejor que la que dijo Juan Carlos hace un rato. No, 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 ni pienso ni eso, no, porque aparte no sé, no sería, no me saldría, no sé. No es cuestión de ver quién dice el mejor análisis. No, no pasa por ahí. No pasa por Y eso ahí, que es soy de más. Aries, ¿eh? No pasa por ahí. Exacto, es más bien te escucho, te atiendo y tú me gatillas cosas que yo quiero contarte. Es como el disco. Mira, pero mira esta canción, ¿te gusta esa música? Ven, yo tengo este disco. Ven, lo ponemos y entonces lo ponemos y tú dices, sí, sí, qué interesante esta música, estos tonos. Bueno, era lo que se hacía con los discos antes. Mm. Exacto. Así que bueno, 13 de octubre al 6 de noviembre, Venus en Libra, año 2025. Querido Rafa, muchas gracias por tu tiempo, tu disposición. Otro clásico A de ti, los a ti. jueves, con Negrito también a bordo y Sí, ya se salió. ahí anda por ahí que quiere abrir la puerta y quiere salir un rato afuera. Nos vemos entonces el próximo jueves, Rafa. Y bueno, un abrazo y ya nos vemos acá en Colombia el 22 y 23 de Ya, cada noviembre. vez falta menos para encontrarnos allá. Un gran abrazo y saludos a todos. Gracias. Muy amables, muy atentos.